Bien, entonces hoy día voy a explicar el tema del un segundo método Free Cash Flow. El primero fue el NOPAT. Y hoy día vamos a ver el EVA, el Economic Value Added, o sea, el valor económico añadido. Entonces, este método tiene que dar el mismo valor, tiene que dar la misma valorización de la empresa que el NOPAT. Si no da la misma, porque hay un error. ¿Ya? Entonces coloquen ahí, EVA, dos puntos, valor económico añadido. EVA, dos puntos, valor económico añadido. ¿Ya? Bien. ¿EVA tiene que dar el mismo valor que el NOPAT. Sí. Todos tienen que dar el mismo valor. Los tres métodos que les voy a explicar tienen que dar el mismo valor. O sea, el NOPAT, el EVA y el CAPEX, que vamos a ver la próxima semana, CAPEX, tienen que dar los tres métodos. Cuando tú lo apliques, tienen que dar el mismo numerito, el mismo valor. Bien, anoten ahí una definición, les voy a mostrar el método. Entonces, anotemos. Hola, hola. Hola. Bien. Vamos, muchachos, saquen su bandito. Anotemos ahí. Acuérdense que cuando digamos Free Cash Flow hay que poner FCF, ¿ok? Bien, anotemos. Este segundo método de Free Cash Flow, mide el valor agregado. Mide el valor agregado o añadido. Mide el valor agregado o añadido a un capital inicial. Hola. Coma. Esta medición se hace comparando. Esta medición se hace comparando el ROIC con la tasa del WACC de la empresa. Repito, esta medición se hace comparando el ROIC con la tasa del WACC de la empresa. Es decir, vamos a comparar esto, ¿cierto? Vamos a comparar el ROIC. Yo ya le he dicho como 20 veces que esto es Return on Investment Capital. O sea, el retorno sobre la inversión de capital. Y es el NOPAT partido por el capital. Y a su vez, el NOPAT es el BAI por el 1 menos T. Y el capital acá, yo les mostré tres formas de calcularlo, ¿cierto? El KT más los activos no corrientes, el pasivo no corriente más el patrimonio y el activo total menos el pasivo corriente. La forma que se aplica acá, la más común es colocar D más E. O sea, debt, la deuda, el pasivo no corriente y el equity, el patrimonio. ¿Ya? Entonces, esto es el ROIC, que lo vamos a comparar con la tasa del WACC. Y como ya hemos visto muchas veces, la tasa del WACC se calcula así.
donde este B que está acá abajo es el mismo D más E, el mismo que está ahí, que es el capital. Entonces, ¿de qué se trata este método? Se trata de comparar el rendimiento que tiene la empresa medido por su ROIC, o sea, por su rentabilidad sobre la inversión de capital. Acuérdate que yo lo dije como 10 veces al comienzo, esta C es de capital, no es de los activos totales, es de capital. Ahí está el capital. Entonces, ¿de qué se trata este método? ¿En qué consiste? En la comparación de la rentabilidad de la empresa medido por ROIC contra lo que le cuesta a esa empresa su fuente de financiamiento, que es el KO. Entonces, en una palabra, en palabras, digamos, no en formulita, es la comparación entre el rendimiento, retorno es lo mismo, entre el rendimiento medido por el ROIC versus el costo promedio de capital, que obviamente es el KO en la tasa del WOC. Entonces, eso es lo que hace este método. Compara la rentabilidad de la empresa. Hay varias formas de medirlo, ROE, ROA, pero aquí estamos hablando del capital, así que lo colocamos con el ROIC, ¿ya? Compara eso, esa rentabilidad, cuánta platita puede sacar la empresa, cuánta platita puede ganar la empresa contra lo que tiene que pagar por usar esa fuente de financiamiento. Tiene que pagar en equity, en patrimonio y en pasivo no corriente. ¿Ya? Entonces, de esto se trata el método EVA. De comparar el ROIC y el WOC. Aquí dice, por si acaso, dice comparación entre el rendimiento medido por el ROIC, se entiende el rendimiento de la empresa, se entiende, versus el costo promedio de capital ponderado, que es el KO. ¿Ya? Esa es la esencia del método. Entonces, fíjate acá, mira. Fíjense acá un segundito, mira. ¿Qué pasa si la empresa tiene un ROIC constante, no solo un periodo, sino que en todos los periodos que vamos a ver? ¿Qué pasa si la empresa tiene un ROIC mayor que el KO? ¿Lo ves? Hay tres posibilidades. El ROIC igual que el KO, mayor, igual, o el ROIC es más chiquitito, es menor que el KO. ¿Lo ven? Eso estamos hablando. Que este método compara la rentabilidad de la empresa medida por ROIC contra el costo de las fuentes de financiamiento, que son básicamente el pasivo no corriente y el equity. Y por lo tanto tenemos tres resultados. No hay más. En este caso, la empresa, fíjate, mira, si tiene un ROIC de 10% respecto a su capital y tiene un 9% de KO, ¿qué está haciendo constantemente la empresa? ¿Qué está haciendo? Está agregando valor, ¿cierto? Está agregando. Las fuentes de financiamiento, el pasivo no corriente y el equity, en promedio, le piden todos los años un 9%. Y la empresa, con su gestión, con su trabajo cotidiano, es capaz de generar un 10%. Constantemente está agregando valor. Entonces, cuando el ROI supera el KO, obviamente que agrega valor. Y eso es lo que mide el método EVA.
economic value added. El valor económico añadido, agregado. Entonces, miren aquí un segundito, a ver si hacen la conexión del caso. Mirad, siempre partimos con una riqueza inicial. Un negocio, una empresa, esa riqueza inicial se llama capital. El primer capital. Si tú a ese capital le agregas, o sea, parte, por decir algo, el capital, 100 millones. Y constantemente la empresa tiene un ROIC superior a su KO. En unos cuantos años, y acuérdate que estamos midiendo la perpetuidad, en unos cuantos años esos 100 millones van a ser 200, 300, porque le estás agregando. ¿Lo ves? O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que si se da el primer escenario en que el ROIC es mayor que el KO, a tu riqueza inicial, a tu capital inicial, tú le agregas valor. ¿Lo ves? Con la gestión cotidiana, día tras día, y con el paso del tiempo, la gente que trabaja ahí, ¿cierto?, le agrega valor. Pero mira lo que pasa en el segundo caso. Cuando el ROIC es igual al KO, por ejemplo, esto es 11 y esto 11%. Tu rentabilidad te permite pagar las fuentes de financiamiento, te permite pagar los intereses, te permite pagar el dividendo, pero no agrega valor. ¿Se entiende? Por lo tanto, si no agrega valor, ¿cuánto va a valer la empresa? Va a valer su capital, su riqueza inicial. O sea, si yo tengo una empresa, 100 millones de pesos, y mi KO es igual a mi ROIC, pasan los años, y mi riqueza es mi capital. No le agregué valor. Con lo que gané como empresa, fui capaz de pagar la fuente de financiamiento. Y hay un tercer caso, que es este de acá, que el ROIC, esa rentabilidad, por ejemplo, es 9% y esta de acá es 11%. Entonces, mira lo que pasa ahí. Esto lo digo para que lo piensen más allá del cálculo mecánico que uno hace, ¿ya? Para que entiendan lo que está pasando. Entonces, partimos con 100 millones. Y mi ROIC ¿quieres ir al baño? No. Ya. Y mi ROIC es 9%. Y mi fuente de financiamiento 11%. ¿Qué estoy haciendo constantemente? Destruyendo valor. Porque tengo que sacar platita para pagarle a mi fuente de financiamiento. ¿Te das cuenta? Entonces acá va a haber una destrucción de valor. Una destrucción de valor. Entonces, acá el capital, ¿cierto? Todo, por decir ahí gráficamente todo eso, en un cuarto tiempo tú lo vas a destruir. No va a tener 100 millones, va a tener 70 millones. Y si sigue después ese ritmo, 30 millones. Y después negativo, y así. ¿Se entendió? ¿Se entendió? No lo digo a pesar de la tos, no, sino que se entendió el concepto. Bien, eso es lo que mide el método. ¿Lo ven? Profe, dice KO, promedio de capital, paréntesis, KO. Sí, el KO es el costo promedio de capital ponderado. Le voy a poner ahí para completar la frase. Entonces, eso es lo que mide el método EVA, ¿cierto? Mide, vamos a proyectar el ROIC, vamos a proyectar el KO y vamos a sacar la diferencia. Y vamos a ir viendo si agrega o destruye valor. ¿Ok? Teniendo en la mente esto, que si el ROIC supera esto, vamos a tener el capital y algo más, algo más, algo más. Y si es la perpetuidad, vamos a tener mucho más. Si es igual, nos vamos a quedar con la riqueza inicial. Si es menor, cada vez va a ir un proceso de destrucción de valor. ¿Estamos con la idea? ¿Copiaron? ¿Seguro copiaron? Ya. Entonces, debajito de eso, debajito de esto que puse acá,
Anotemos. Para calcular el EVA, necesitamos los siguientes elementos. Para calcular el EVA, el Economic Value Added, necesitamos los siguientes elementos. Ya, y lo vamos a colocar 1, 2, 3, 4. Después te voy a decir dos cosas más, porque con el EVA se pueden sacar dos conclusiones, que son comparar el valor teórico de la acción con el valor real y lo que se llama un análisis de las fuentes de valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos para calcular este EVA, este procedimiento? 1. Anoten ahí, 1. El capital proyectado. Lo primero que necesitamos es el capital proyectado, que ya lo tenemos proyectado con el método anterior. 2. El punto 2 es proyectar el ROIC. Esto no lo anoten, pero ténganlo en mente. Para proyectar el ROIC, ¿qué necesitas? Haber proyectado el VAR, ¿cierto? Después multiplicarlo por 1 menos t. Y después dividirlo por el capital, ¿ok? Porque así se define el ROIC. El NOPAT partido por el capital. 3. El tercer elemento que necesitamos es haber calculado, y esto ya lo hicimos desde el trabajo 2, haber calculado el CAO. El cuarto elemento es calcular el EVA. La cuarta fila, o el cuarto elemento es calcular el EVA. ¿Ya? Y el EVA es esto, mira. Anótalo así. El EVA es el capital por el ROIC menos el WACC. El EVA, el Economic Value Added, es el capital por el ROIC menos el WACC. Aquí tú puedes ver, mira, si el ROIC es mayor al WACC, lo voy a multiplicar por mi capital y va a ir agregando valor. ¿Lo ven? Si esto es igual, va a ir 0 y no va a agregar valor. Porque acuérdate que este es el valor económico añadido. ¿Cuánto va a ser añadido si esto es igual a nada? Y si esto es más chiquitito que esto, va a ir destruyendo valor. Lo cual es completamente lógico, porque si la fuente de financiamiento vale más o cuesta más que lo que tú eres capaz de rendir o generar, obviamente te va a ir para abajo. Hasta que la empresa quiebre. Bien, ¿estamos con eso? Y el otro punto, el 5, anoten ahí el 5, se necesita un factor de descuento. El 5 se necesita un factor de descuento. Es el mismo factor de descuento del NOPAT. ¿Te acuerdas que decíamos 1 partido por 1 más KO elevado a 1, después elevado a 2, después elevado a 3, después elevado a 4? Y en el 5 decíamos 1 partido por 1 más KO elevado a 4 por KO. Ese mismo factor de descuento lo tenemos que ocupar acá. ¿Estamos ahí? Ya. Así lo vamos a calcular con esos elementos que te dije recién ahí. Voy a poner un ejemplo con números simples acá y mañana lo trabajamos con computadores en números reales, ¿ya? Con los números de tu empresa. Bien. Después de eso, anota lo siguiente. El EVA
tiene la particularidad de generar dos análisis. Dos análisis. El EVA tiene la particularidad de generar o de permitir dos análisis. ¿Ya? Yo se los voy a mostrar en el ejemplo, pero ahora lo voy a nombrar y explicar un poquitito. Entonces, el EVA tiene la particularidad de permitir o de generar dos análisis. Pongan ahí 2 puntos. Y abajito 1. Permite hacer análisis fundamental. Es el primero. Permite hacer análisis fundamental. El EVA permite hacer análisis fundamental. Permite hacer análisis fundamental. Mira para acá un poquitito. Hay dos tipos de análisis. Un análisis técnico, estamos hablando en el mundo de la acción, ¿ya? Un análisis técnico y un análisis fundamental. El análisis técnico es tomar el pasado de la variable y estudiarla con varianza, desviación estándar, esperanza, una curva normal, etc. Estudiarla con estadística. Análisis técnico. Y el análisis fundamental, que vamos a ver acá, hoy día se lo voy a explicar, mañana lo aplican ustedes, es proyectar cuánto va a ser el valor económico, cuánto va a ser su patrimonio de la empresa. Y dividirlo por el número de acciones emitidas. Y por lo tanto te va a dar un valor teórico de la acción. ¿Me vas siguiendo ahí? Te repito. Hay dos tipos de análisis en el mundo de las finanzas respecto de las acciones, ¿ya? Que es el instrumento variable por excelencia. Ya vimos los swap, los forward, etc. Pero el más clásico son las acciones. Y en las acciones tú puedes analizarla técnicamente usando estadística. Y hay montones de software que uno ingresa el precio y te va a las curvas normales, te dice cuánto vender, porque pasó 3 veces la desviación estándar para arriba o para abajo, etc. O sea, el análisis técnico es aplicar estadística a los datos de los precios de las acciones. Pero el análisis fundamental que permite el EVA es valorar el patrimonio de la empresa. ¿Cuánto tendría que costar el patrimonio de la empresa? Cuando tienes ese numerito, lo divides por las acciones emitidas y tienes el valor teórico de la acción. Por ejemplo, tengo el patrimonio ya, hice todo el asuntito del EVA. Tengo mi patrimonio económico. Lo divido por el número de acciones emitidas. Y por ejemplo, me dio 80 pesos. ¿Y esos 80 pesos qué es lo que son? Es el valor teórico de la acción. Es lo que debería costar la acción. ¿Ok? Y eso tú lo comparas con el valor real de la acción en el mercado. Tú vas, metes en Google, lo que sea, cualquiera, metes el nombre de tu empresa, cuánto vale la acción este día, y ahí puede estar sobre ese valor teórico, el valor teórico o menor. Y se dan 3 casos que son sobrevalor, valorizado, en equilibrio y un activo subvaluado. Y los activos subvaluados siempre se compran. Yo se los voy a explicar en detalle cuando vea el ejemplo. Pero lo que voy es que esto lo permite el EVA. ¿Ok? El EVA permite, faculta, si uno lo sabe hacer, faculta realizar un análisis fundamental. Y un análisis fundamental es basado en lo que vale la empresa, no en parámetros estadísticos. Entonces, ese es el primer análisis que permite el EVA. Realizar una comparación entre el valor teórico de la acción y el valor real.
Y cuando tú tienes esos dos numeritos, tú puedes decir, necesito vender, necesito comprar. Ya lo vamos a ver aquí en detalle. Y el otro, me van siguiendo ahí, ¿no? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Ya. Y el segundo tipo de análisis se llama de fuentes de valor. El segundo tipo de análisis que permite hacer el EVA, que faculta hacer el EVA, se llama análisis de las fuentes del valor. ¿Ya? Análisis de las fuentes del valor. Y ese análisis de las fuentes del valor, fíjense, así en 2 minutos se lo explico, después se lo explico con números, pero para que tengan la idea, mira. Aquí tú tienes valor de la empresa. Entonces una empresa puede valer, o sea, si sale ahí un numerito, ¿por qué factores se explica ese numerito? ¿Qué factores explican ese valor? Son 3. Son 3. Un capital inicial, más los flujos antes de perpetuidad, más repito, una empresa, ¿por qué vale una empresa? ¿De dónde saca su valor la empresa? De 3 fuentes. De un capital inicial, esto es de una inversión inicial, que es una barrera de entrada. Si tú eres Colbún, lo más probable, si tú eres la empresa Colbún, lo más probable es que tu valor venga de una barrera de entrada. Porque muy pocas personas tienen ese nivel de capital para poner una generadora eléctrica. ¿Ya? Entonces, 1, de una inversión inicial, que es una barrera de entrada. 2, de los flujos antes de perpetuidad, desde el 1 hasta el 4 en nuestro caso. Y el tercero es de los flujos perpetuos. Entonces, mira, si yo pienso en una marca, por ejemplo, Adidas, ¿de dónde viene el valor de Adidas? ¿Por qué Adidas vale los millones y millones de dólares que cueste? ¿Por qué? Yo diría que es por una inversión inicial, que muy pocas personas tienen la plata, tienen los recursos, ¿cierto?, para poner eso, esas fábricas, toda esa red de publicidad, etc. Y también del flujo perpetuo. Porque eso quiere decir que Adidas o Nike, cualquiera de esas marcas gigantes, pueden conservar su ventaja competitiva a través del tiempo. Entonces, aquí se hacen análisis de por qué todo esto lo permite EVA, por qué la empresa vale lo que vale. Y hay 3 respuestas. Su capital inicial, es decir, un cierto stock de inversión inicial, que es una barrera de entrada. Si son 1.000 millones de dólares, ¿cuánta gente tiene 1.000? Casi nadie. Entonces, casi nadie puede entrar a ese mercado. Pero también puede ser que la marca sea muy buena, entonces va a permanecer en el tiempo la marca. La perpetuidad entonces va a ser alta. ¿Lo ves? Hay muchas combinaciones de estos 3. Y se miden en porcentaje. 40, 20 y así. ¿Ya? Se mide en porcentaje. Entonces eso es lo que también van a poder hacer ustedes con este punto aplicado a su empresa. ¿Se entiende la idea? EVA compara ROIC con el WACC, básicamente, y permite hacer estos 2 tipos de análisis. El análisis fundamental, precio teórico de la acción contra el precio real, y las fuentes de valor. ¿Por qué una empresa vale lo que vale? Por su capital inicial, porque tiene una ventaja competitiva que la perdió
y por lo tanto los flujos antes de perpetuidad son muy grandes, pero después el flujo perpetuo no, porque la perdió, o porque tiene una marca como la Coca-Cola que se mantiene en el tiempo y por lo tanto su perpetuidad es muy grande. ¿Por qué? ¿Estamos con la idea? Bien, ahora voy a hacer un ejercicio con números muy simples, porque la idea es mostrarle el método nomás. Y mañana aplican ese método ustedes a sus respectivas empresas y vamos a hacerlo como, con Excel como el martes pasado. Pero antes voy a pasar la lista. Y este de acá es flujo perpetuo. ¿Cómo dice EVA? No, valor actual del EVA. ¿Y arriba qué dice? Este, factor de descuento. Porque no hay mejor de carta, vamos para la moneda Ya, ahí viene del camino. A ver, dime que vamos en camino. Después 41.533, luego 27.417, luego 30.000 y tanto. Le aplicas a eso el factor de descuento y tienes ahí 886, 7.917, 30.000 y tanto, 18.000 y tanto, 184.000 y tanto. El 184.000 es muy grande porque proviene de una perpetuidad. Si tú sumas eso, el valor actual de tu EVA te da 241.379. Y si a eso le agregas el capital inicial, que son 215.392, te da el valor de tu empresa, que está en rojito ahí. 456.771. ¿Se comprendió la idea? Con ese valor, ustedes bajen un poquitito, con ese valor se hace el tema de el análisis fundamental que sale ahí.
Entonces, el valor total es la deuda, pero no es cualquier deuda, sino que es el pasivo no corriente más el equity. Entonces, la deuda la tenemos que proyectar y salió 49.756. Por lo tanto, si le restamos 49.756 al valor de la empresa, es decir, 456.771, va a quedar el equity, el que sale una E ahí, equity, 407.015 pesos. Suponiendo que la empresa tiene 5.000 acciones emitidas, ¿qué pasa? No proyecta. Suponiendo eso, tú vas a tener un precio de la acción de 81, ¿lo ves? ¿Se entiende la idea? Calculas el valor, le restas el pasivo no corriente proyectado a tu valor, vas a tener tu equity, ese equity lo divides por el número de acciones y sale el valor teórico 81. Y si ustedes miran al ladito, hay una tabla comparativa. Hay una tabla comparativa que dice, por ejemplo, si es 87, puede que sea 87, el tuyo te sale 81, por ahí. Gracias. Esto es lo que le estaba diciendo. Yo creo que igual se entendió. Esto es lo que tienen que hacer mañana el computador. Ahí se ve. Bien, esto es lo que estaba diciendo. Mira, miren aquí, 3 minutos y terminamos. Mira, ¿cómo vas a hacer el EVA mañana? Así, igual que esta tablita. Tienes el capital, que ya sabes de dónde viene. Tienes tu ROI, que ya sabes cómo calcular. Y tienes tu WOC. Entonces, ¿qué tienes que calcular tú? Tu EVA, tu Economic Value Added. ¿Cómo se calcula el EVA? Capital por el ROI menos el WOC. Restas esto, lo restas y lo multiplicas por este capital. Y te va a salir el EVA de ese año. ¿Estamos ahí, cierto? ¿Me siguen ahí? Este EVA de acá, ¿cómo sale? El 31,6 o el 0,316, le restas el 0,11, lo multiplicas por este capital, te va a salir 41. ¿Qué es lo que es eso? El EVA. Pero esto está en el futuro, hay que traerlo al presente. ¿Cómo lo traes al presente? Aplicándole el factor de descuento. Cuando le aplicas el factor de descuento queda esto. El primer EVA, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, que es grande, muy grande porque es una perpetuidad. Y si tú sumas esto, te va a dar 241.379. Y ese de ahí es el aporte. Es lo que te decía ahí. Es la agregación de valor ¿a qué? A tu capital inicial. ¿Y cuánto es tu capital inicial? Eso. Entonces, si mi riqueza inicial, 215.392, le sumo lo que le agregué, voy a tener el valor de la empresa. Que tiene que ser igual que tu NOPAT. ¿Se entendió ahí o no? Bueno, mañana lo vamos a entender porque voy a trabajar grupo por grupo. ¿Cómo? ¿No puede mandar eso usted o no? Lo que pasa es que si te mando este archivo, aquí tú vayas a reemplazarlo porque aquí tengo todo, hay cosas que reemplace y tienes tu nombre. Pero tú le sacaste una foto. Para entenderlo mejor, mañana voy a trabajar en grupo con ustedes. Pero sí, es sencillo, mira, capital, ROI, WOC y el EVA. Profe, pero hay un dice DA, EVA. Valor actual. Ese de ahí, ¿cómo llegaste de ahí acá? Multiplicándolo por el factor de descuento, que en este caso es 0,9 y tanto. Este factor de descuento que está acá, ese 0,9, después 0,81, después 0,73, después 0,6 y después 5 y tanto. Ese factor de descuento que está aquí, ese factor no está acá en cuanto a que se ve, pero
créanme que está ahí. Si multiplico ese con ese, el factor de descuento. El mismo que usaste en el NOPAT te va a dar ese. Luego ese, luego ese, luego ese, luego ese. Y si sumas esto, te va a dar la suma del valor actual del EVA. Le agregas la inversión inicial y tienes esto. A esto le restas tu pasivo no corriente pero proyectado. ¿Cómo proyectado con qué? Con los mínimos cuadrados. Y vas a tener tu equity. Y como ustedes ya saben cuántas empresas emitiste, cuántas acciones emitiste, tú lo divides, simplemente lo divides, te da 81. Si está 87, está sobrevalorado. Está este es el valor real, este es el valor bolsa. Imagínate que estuvieran 87. ¿Qué tienes que hacer tú? Vender, porque tienes un activo sobrevalorado. ¿Se entiende eso? Si vale 81 y en la bolsa dice 87, vende de inmediato, porque lo más probable es que llegue a 81 en unas semanas más. Si está en 80, 81, más o menos está en equilibrio. Y si tiene 72, tienes que comprar, porque ahí va a subir. ¿Lo ves? Ese es uno de los que permite hacer este análisis. Y el otro es de los componentes del valor que está acá. Este cuadrito nada que ver, este cuadrito lo hice porque encontré lindo los colores, nada más. Pero no tiene nada que ver. ¿Cómo haces esto? Colocas el valor total de la empresa ahí y luego colocas tu capital, ese capital lo colocas acá. Luego colocas la perpetuidad es esa, la colocas acá. Y la diferencia son tus flujos antes de perpetuidad. ¿Se entiende la idea? Separas el valor de tu empresa en tres. En el capital inicial, que está acá, ahí está, ese. Luego acá está el valor de la perpetuidad. Y la diferencia es de tu flujo. ¿Cómo salió acá? Fíjate, 47% de capital inicial. O sea, esta empresa tiene una gran barrera de entrada. De ahí proviene su valor. Y también de que puede sostener una ventaja competitiva en el tiempo porque su perpetuidad también es alta. Lo vamos a aplicar mañana, este método, a cada una de las empresas. Vamos a trabajar en el Excel, igual que todos los martes anteriores, y ahí voy a ir pasando puesto por puesto para que tú puedas hacer esto. ¿Ok? Bien, nos vemos mañana. Profe, ¿Sí? no nos